Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Primera de Crónicas 23, verso 25 en adelante. Esta porción de la palabra tiene como tema responsabilidades de los levitas. Pero voy a estar compartiendo algunos de los levitas que Dios tomó para que trabajaran en su obra, en su casa y en su altar. La palabra del Señor nos muestra el momento en el cual David ubicó a cada uno de los levitas en la casa de Jehová. La palabra del Señor nos muestra de qué manera David entregó los oficios según la dirección y la ordenanza que Dios le había entregado. Y nos dice la palabra del Señor, pues David dijo, el Señor Dios de Israel nos ha dado paz, y Él vivirá siempre en Jerusalén. Y Él vivirá siempre en Jerusalén. Ahora los levitas no tendrán que transportar el tabernáculo y su mobiliario de un lugar a otro. De acuerdo con las últimas instrucciones, David, todos los levitas de 20 años o más fueron registrados para servir. De acuerdo con la última instrucción de David, todos los levitas de 20 años más fueron registrados para servir. El trabajo de los levitas consiste en ayudar a los sacerdotes. El trabajo de los levitas consiste en ayudar a los sacerdotes. Los descendientes de Aarón, mientras servían en la casa del Señor, mientras los descendientes de Aarón servían en la casa del Señor, también estos se ocupaban de cuidar los atrios y los cuartos laterales. También se ocupaban de cuidar los atrios y los cuartos laterales. Ayudaban en las ceremonias de purificación y servían de muchas otras maneras en la casa de Dios. La palabra del Señor nos muestra cuál es el oficio que tiene que ejercer en levita, cuál es el oficio que tiene que ejercer el levita en la casa de Dios. La palabra del Señor nos muestra el orden por el cual David los ubicó según el libro de la ley, según la dirección que Dios les dio para que éste ubicara a los levitas según los oficios que debían de hacer en la casa de Dios. La palabra del Señor le muestra al sacerdote llamado por Dios a trabajar en su obra el orden por el cual los levitas tienen que trabajar en la casa del Señor. La palabra del Señor le muestra al sacerdote el oficio que tiene que hacer cada levita según la posición, según el trabajo que Dios
haya separado para cada tribu. Dios separa a los levitas por tribus. Los levitas que vienen de la tribu de Leví, a estos les corresponde trabajar en la santidad de Dios. Los levitas que vienen de la tribu de Leví tienen la capacidad espiritual para trabajar en la presencia del Señor, en la santidad de Dios. No todos los levitas son permitidos. No todos los levitas se les permite subir o acercarse al altar de Dios. Es porque estos no tienen la capacidad espiritual para estar cerca del altar de Dios y mucho menos para subir al altar del Señor. La palabra del Señor, siendo espíritu, Dios habiendo formado el hombre conforme a su imagen y a su semejanza, según Dios capacitó a cada uno de los levitas para que trabajara en su obra, de esta misma manera el espíritu de la palabra del Señor va a el levita según el clan de levita, escogido por Dios para trabajar en su obra. Todo sacerdote que Dios le entrega la asignación de sacerdote para que trabaje en su casa y en su altar, todo sacerdote que Dios separa, que Dios llama y le entrega este ministerio de sacerdote, tiene la capacidad de ver y reconocer de qué clan vienen los levitas. ¿De qué clan vienen los levitas? Dios no tan solo cuando llame el sacerdote a trabajar en su obra, Dios lo unge, Dios lo lava, Dios lo limpia y Dios lo purifica, sino que Dios le da una capacidad espiritual para que éste pueda entender todo en cuanto al altar de Dios, todo en cuanto a la santidad del Señor. El sacerdote fue aquel al que Dios le entregó su casa y su altar. Todo sacerdote que Dios le permite crearle casa y altar tiene la capacidad espiritual para conocer lo que es santo y lo que no es santo. Todo sacerdote separado por Dios a trabajar en su casa y en su altar conoce lo que es santo y lo que no es santo. El sacerdote está capacitado por Dios para trabajar en su casa, en su altar y con todo lo que le pertenece al Señor. La palabra del Señor nos muestra, la palabra del Señor nos revela el orden por el cual los levitas fueron ubicados por órdenes de David. Por órdenes de David. Y la palabra del Señor nos menciona cuáles eran los oficios que los levitas, según su clan, cuáles eran los oficios que estos tenían que hacer en la casa del Señor. La palabra del Señor nos dice que los levitas tenían la responsabilidad de ocuparse de los atrios. Los levitas tenían que cuidar los atrios. Los levitas tenían que cuidar los atrios y los cuartos laterales. Y los cuartos laterales. Los levitas
ayudaban en las ceremonias de purificación y servían de muchas otras maneras en la casa de Dios. Según Dios nos muestra la ordenanza que tiene que seguir el levita para trabajar en su casa y en su altar, de esta misma manera el levita llamado por Dios a trabajar en su obra tiene que trabajar en la casa del Señor. La palabra del Señor es el diseño que Dios le dio, no tan solo a todo lo creado, sino que Dios diseñó cada y uno de los ministerios cada y uno de los ministerios, Dios los diseñó según Dios quería que estos ministerios trabajaran para Él, en su casa y en su altar. En este caso, a quien le pertenece la responsabilidad, quien tiene la responsabilidad de la casa y el altar de Dios, es el sacerdote. Él le va a dar cuentas al Señor de toda ofensa que se cometa en el altar que Dios le entrega. La palabra del Señor tiene todo lo que los ministerios de Dios necesitan para trabajar en la casa del Señor, según el ministerio que Dios le ha entregado al hombre. Ya Dios diseñó lo que Él quiere que sus ministerios hagan. Ya Dios diseñó lo que Él quiere que los ministerios hagan. Lo que el hombre añade a la palabra del Señor, que Dios no le ha dicho que añada, esto tarde o temprano trae consecuencias al ser humano que altera la palabra del Señor. Ya la palabra tiene todo lo que Dios quiere que sus ministerios hagan cuando Dios los llama a trabajar en su obra. Dios es claro cuando nos dice: no añadan ni le quiten nada a la palabra que yo les traigo. Todo ser humano que le añada o le quite a la palabra del Señor, maldición va a ir a su vida. Ningún ministerio puede decir lo que no dice en la palabra del Señor y afirmarlo. Ningún ministerio puede alterar la palabra del Señor. Y nos dice la palabra del Señor más adelante. Dios nos dice que los levitas ayudaban en las ceremonias de la purificación y servían de muchas maneras en la casa de Dios. Estaban a cargo del pan sagrado que se colocaba sobre la mesa. Estaban a cargo del pan sagrado que se colocaba sobre la mesa. Todo lo que Dios nos menciona a través de su palabra que los levitas hacían, todo esto es lo que el levita llamado por Dios a trabajar en su obra debe de hacer en la casa del Señor. Todos los instrumentos, todo lo que Dios menciona a través de su palabra que tiene que estar en la casa de Dios, todo esto debe de estar en la casa de Dios. Dios le da un listado al sacerdote a través de su palabra cuando le llama a formarle y a crearle casa y altar. La palabra del Señor ya tiene todo lo que el sacerdote tiene que hacer cuando Dios le llama a trabajar en su obra.
Dios le da el molde de la casa y del altar que el sacerdote tiene que preparar para él.